Jeremías capítulo 18, vamos a leer del 1 al 4, del versículo 1 al versículo 4. Dice así: palabra de Jehová que vino ¿a quién? A Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Según le pareció mejor hacerla. Ahora, qué interesante es que Dios, cuando nos quiere hablar, es muy preciso y es muy claro. A mí siempre me llamó la atención la simpleza de Jesús a la hora de enseñar. Él les enseñaba a los que estaban alrededor con un método didáctico. Las parábolas eran ejemplos de la vida cotidiana, de tal manera que pudiese ser entendido aquello que él quería transmitir por un nene, por un niño y un adulto. O sea, Jesús quería abarcar a todos, que nadie se quedara fuera. Y por eso usaba ejemplos didácticos de la vida cotidiana, cosas que la gente de aquel entonces pudiera rápidamente captar. De nada sirve cuando alguien viene y quiere enseñar algo y la recomplica, porque si vimos con aquello y vos decís, no entendí ni jota lo que me quiso decir. Estuvo buenísimo, pero no entendí nada. Y entonces salís del lugar confundido, o decir, no me llevo nada hoy. Ahora, muchas veces es verdad que no nos llevamos nada porque estamos como distraídos. Entonces, ¿qué sucede? Que la semilla que es implantada o plantada en nuestro corazón se ahoga, se pierde. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de lo que está sucediendo alrededor. Por eso es importante que aprendamos que cuando Dios nos habla, nuestros sentidos se tienen que enfocar en Él, porque quizá ahí viene la palabra que estás necesitando para el tiempo que viene. A lo mejor es una palabra, a lo mejor es una frase, a lo mejor es algo que viene en forma de respuesta a alguna oración que vos estás haciendo. Por eso es importante estar atento a lo que estamos escuchando. Ahora, Dios lo primero que sucede es que se acerca a Jeremías, lo llama y le dice: Jeremías, levántate y andate a la casa del alfarero, y ahí te voy a hacer oír mis palabras. Todo lo que vendría a continuación iba a depender de lo que él escuchara. ¿Sí? Levántate y andate a la casa del alfarero, que ahí te voy a hacer escuchar mis palabras. Entonces, lo primero que quiero compartirles esta mañana es que qué interesante es cuando veo este ejemplo de lo que está ocurriendo con este profeta, que lo primero que Dios le dice es: levántate y andate a la casa del alfarero. El alfarero en la palabra de Dios representa al mismo Dios. Dios se hace ver, se muestra en más de una ocasión como el alfarero, aquel que le da forma a algo. En este caso, el alfarero trabaja ¿sobre qué? Sobre el barro o sobre la arcilla, dándole forma a algo. ¿Sí? Entonces, lo primero que Jeremías escucha de parte de Dios es: levántate y andate a la casa del alfarero, que ahí te voy a hacer oír mis palabras. ¿Sí? En la casa del alfarero, este profeta iba a entender mejor lo que no aprendió, lo que no entendió en el seminario, lo que no aprendió en la escuela de profetas, lo iba a aprender en la casa del alfarero. ¿Por qué? Porque Dios es muy simple a la hora de enseñarnos. Es muy simple. ¿Vos querés cosechar este año? ¿Sí? ¿Amén? ¿Qué tenés que hacer? Simple. ¿Vos querés ser bendecido por Dios este año? ¿Qué tenés que hacer? Ahí se terminó la relación. Bendecir a otro. ¿Por qué? Porque vos sembrás y ¿qué vas a hacer? El que siembra, cosecha.
Vos querés ser perdonado por Dios, ¿qué tenés que hacer? Perdonar a tus deudores. Es muy simple. Entonces, el profeta iba a entender en ese lugar lo que no aprendió de otra manera. Por alguna razón, pasó el tiempo, este hombre creció, Dios lo llamó al ministerio, y por alguna razón no lograba entender todavía cómo opera Dios. Y en ese momento Dios lo llama y le dice: levántate y andate a la casa del alfarero, porque ahí vas a aprender, vas a escuchar y vas a aprender lo que todavía no lograste aprender. La casa del alfarero en la Biblia representa la casa de Dios. Cada vez que Dios nos quiere hablar, nos convoca, nos reúne. Cada vez que Dios como iglesia nos quiere hablar, nos convoca y nos reúne para hablarnos al corazón, para hablarnos directamente. Eso es lo que está sucediendo esta mañana. Ahora, va a depender de nosotros lo que ocurra a continuación. Si hemos oído correctamente, va a depender de eso que acabamos de oír, lo que suceda luego. ¿Por qué muchas veces en nuestra vida no sucede lo que Dios ha dicho que iba a suceder? Porque no escuchamos con atención. Porque somos tardos para oír. Entonces el ladrón, ¿qué hace? Viene y roba la semilla. Y lo que vos esperabas que fructificara no fructifica. ¿Por qué? Porque la semilla ya no está y fue robada. ¿Sí? Entonces, Jeremías, en ese lugar vos vas a entender lo que todavía no entendiste. Ahora, una cosa es tener el conocimiento teórico acerca de cómo opera Dios, y otra cosa es el conocimiento, es tener el conocimiento por experiencia acerca de cómo opera Dios. Yo puedo tener el conocimiento teórico acá metido en mi mente y en mi corazón. Entonces, por conocimiento teórico, yo sé que si siembro una semilla, algo voy a cosechar. Ese es el conocimiento por teoría. Yo sé que siembro y sé que voy a cosechar. Ahora, el conocimiento por práctica viene cuando yo lo que sé, lo que tengo como teoría, lo llevo a la acción. Ese es el conocimiento por experiencia. Vos podés saber muchas cosas acerca de Dios, quizás solamente es conocimiento teórico. Pero hay un momento donde vos tenés que salir del conocimiento teórico y entrar en el conocimiento por experiencia. Es decir, yo ya no quiero que me hablen de que Dios hace tales cosas, sino que ahora las quiero experimentar en carne propia. Y ese tiene que ser nuestro desafío en este tiempo. En un momento determinado, Job llega al final de su libro, capítulo 42, y él dice: yo de oídas te había oído. Yo sabía que vos podías hacer todas estas cosas. Yo sabía que vos eras bueno, yo sabía que vos eras perdonador, yo sabía que vos hacías milagros, yo sabía que vos todo lo podés hacer. Lo sabía, lo tenía acá metido en mi mente. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora verdaderamente conozco que todo lo puedes. Vos y yo podemos pasarnos la vida hablando de un Dios teórico, y eso no le va a cambiar la vida a nadie. O podemos decidir pasar de la teoría a la praxis, a la práctica, y empezar a conocer a este Dios por experiencia. Ya no quiero que me cuenten lo que Dios es capaz de hacer, ahora lo quiero vivir yo. Entonces, en lugar de pasarme la vida escuchando que si siembro voy a cosechar, ahora lo que voy a hacer es pasar a la acción. Voy a sembrar porque quiero cosechar. ¿Sí? Amén. Entonces eso es lo que le pasaba a este profeta. Este profeta sabía, conocía mucho de Dios, conocía demasiado de Dios, pero la realidad indicaba que le faltaba el conocimiento por experiencia de quién era Dios. Si vos lees el capítulo 15, cosa que te recomiendo después en tu casa, vas a descubrir un profeta desesperado, un profeta que empieza a dudar de todos, inclusive de Dios mismo. Serás como cosa ilusoria, le dice Jeremías a Dios. Serás como aguas inestables que pasan. Fíjate lo que estaba pensando este hombre. Un hombre llamado al ministerio se supone que debe tener más fe que aquellos a los que ministra. Debe tener más claro quién es Dios acerca
de cómo procede Dios, y sin embargo llega al capítulo 15 y él empieza a preguntarse, ¿por qué mi herida está desahuciada? Empieza a tener lástima de sí mismo, empieza de alguna manera, a revelar que su corazón no estaba bien. Y entonces Dios lo escucha, porque Dios te escucha siempre, ¿eh? Dios siempre te escucha. Entonces cuando vos decís, ¿por qué Dios no me bendecís con esto? Y Dios mira y dice, no, ya lo que está diciendo él. ¿Y por qué Dios no responde mi oración? Mira lo que está diciendo. ¿Y por qué? Dios escucha siempre. Y Dios lo escuchó a Jeremías en el capítulo 15. Y empezó a ver que cada vez este hombre iba más abajo, profeta. Él tenía que darle palabra de parte de Dios al pueblo, pero estaba totalmente desanimado. Estaba totalmente sumergido allá abajo. Y entonces Dios lo dejó que hablara. Habla todo lo que quieras, dale. Después yo voy a responder. Y entonces cuando terminó de hablar, Dios interviene y le dice, si vos te convirtieres, si te convertís, entonces volverás a ser como mi boca. Yo voy a poner mis palabras en tu boca. Que Dios le tenga que decir a un profeta que se tiene que convertir es medio raro. Se supone que los que se tienen que convertir son aquellos que no tienen nada que ver con Dios. Pero ¿cuántas veces vos y yo hablamos de la misma manera que habló Jeremías? Dios, ¿por qué no haces tal cosa en mi vida? Y Dios dice, déjalo que hable. Mira a los ángeles ahí en el cielo y dice, déjenlo que hable. Déjenlo. ¿Y por qué Dios a mí no haces tal cosa? Déjenlo que hable. Entonces cuando termina todo eso, Dios interviene y le dice, necesitas convertirte. Si entresacares lo vil de lo precioso que todavía hay en tu corazón. A veces no podemos ver la preciosura que Dios ha puesto en nuestra vida porque todavía hay cosas viles. Todavía hay cosas viles tapando lo precioso que Dios ha puesto en nuestra vida. Hay pecado, hay mentira, hay engaño. Todo lo que ustedes ya saben que significa pecado. Entonces, claro, eso vil no te deja ver lo precioso que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Entonces Jeremías sigue avanzando y Dios lo lleva al taller del alfarero. Lo lleva ahí y le dice, ahí te voy a hacer oír mis palabras. Ahora, todos los hombres y mujeres de Dios, usados por Él a lo largo de los tiempos, han sido primeramente tratados por Dios, forjados en su carácter, porque los desafíos que ellos iban a tener que enfrentar en su trayectoria ministerial o de servicio requerirían de ellos el haber muerto a sí mismos. ¿Sabés por qué Dios muchas veces no nos entrega cosas? No recuerdo a quién le decía esta semana esto. ¿Sabés por qué muchas veces Dios no te entrega lo que prometió entregarte? Porque sabe que te vas a volver una persona peligrosa. Entonces Dios dice, ¿para qué le voy a dar más? Tiene que aprender con lo que tiene, a honrarme, a manejarse correctamente, a administrarse correctamente. En un momento vino el hijo pródigo y le dice al padre, Padre, dame la herencia, la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y sabes qué hizo el padre? Porque el padre es bueno, el padre no tiene problema con darte la herencia. El problema es saber si vos estás listo para manejar lo que te corresponde de esa herencia. Entonces vino el padre y le entregó al hijo pródigo, lo que se conoce como la parábola del hijo pródigo, le entregó a este hijo la parte de la herencia que le correspondía. Se la entregó. ¿Sabés cuánto le duró al hijo pródigo la herencia en sus manos? Lo que dura un suspiro. Porque ni bien recibió lo que el padre le entregó, salió y lo malgastó todo. Hasta que en un momento se encontró en la cochina miseria, como diría alguien por ahí, apacentando cerdos y deseando comerse la comida que le daban a los cerdos. Entonces Dios dice, ¿para qué le voy a dar más? Le voy a generar un problema. Primero lo voy a trabajar en su carácter, voy a trabajar en su temperamento,
voy a trabajar en su corazón, voy a trabajar en su mente, voy a trabajar en sus emociones, porque a veces es muy impulsivo, a veces es muy impulsiva. Entonces, si yo le pongo un dinerillo extra en sus manos, eso se puede tornar peligroso para su propia vida. Y Dios dice, hasta que primero no lo trabaje. Entonces, en todo el trayecto, desde que Dios te habla hasta que Dios cumple, lo que Dios va haciendo es sacar lo que nos sirve. Dependerá de nosotros si ese tiempo se estira o no. Dios le prometió a Israel una tierra prometida en la que fluía leche y miel. Un trayecto que duraba un par de semanas, ellos lo demoraron años. Lo demoraron años. ¿Sabes por qué? Tenían la testa dura. No les entraba lo que Dios les estaba diciendo. Y esa es la razón por la que Dios muchas veces dice, yo te voy a bendecir, pero todavía no. Yo te voy a dar lo que te prometí, pero todavía no. Mientras vos no lo entiendas, mientras no te dejes trabajar en tu corazón, mientras no permitas que yo haga mi voluntad, mientras no entiendas lo que te voy hablando, no te voy a dar lo que prometí. ¿Sí? Amén. Y eso duele. Es ahí donde entramos en crisis, porque empezamos a pensar y a sentir que Dios se olvidó de nosotros, ¿no? Dios se demora un poquito lo que nos prometió y ya estamos, entramos en una crisis existencial. Me voy al mundo, me aparto de la fe. Decís, ¿por qué te apartás de la fe? No oro más, porque Dios me mintió. ¿Y cuándo te lo prometió Dios? Ayer. Todo tiene su tiempo. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿qué hace Dios? Lo empieza a tratar a Jeremías. Dios lo empieza a tratar. ¿Qué hace el profeta? Según el versículo 1, obedece a Dios, desciende a la casa del alfarero y mira lo que sucede en aquel lugar. Dice, y descendí, obedeció. Vamos bien, Jeremías. Vamos bien. Vamos bien, saber que nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa permanentemente a la desobediencia. Y Dios a veces te empieza a probar en cosas chiquitas, Por eso es importante abrir nuestros oídos. Levantate, le dijo Dios a Jeremías, levantate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. ¿Y qué hizo Jeremías? Y descendí, dice, a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Qué es lo que observa el profeta? Él dice, y la vasija de barro que el alfarero, que él hacía, se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Vasija de barro representa nuestra propia vida. El alfarero te dije que es el Señor, es Dios. Y la rueda representa la metodología, aquello que Dios usa para darle forma a nuestra vida. ¿Sí? Ahora, ¿dónde estaba la vasija cuando se echó a perder? ¿En las manos de quién? Del alfarero. El alfarero, fiel a su costumbre y tradición, trabajaba sobre la rueda. La rueda ayudaba a darle forma a la idea que el alfarero tenía en su mente. Trabajaba sobre la rueda y con el barro, pero llegó un punto en que la vasija se echó a perder en su mano. Se quebró, se rompió. Lo primero que necesito decirte es que no es para nada malo, escuchar esto, no es para nada malo romperte, si es que acaso continuamos estando en las manos de Dios. La gente que no tiene a Jesús en su corazón, que no tiene a Dios, cuando se rompe por alguna situación que atraviesa, ¿sabes
cuál es la noticia pésima para ellos? Que no tienen manos que los contengan. Cuando vos y yo por alguna situación de la vida, por algo que atravesamos, nos rompemos, lo bueno de todo eso, aún en medio de lo doloroso que puede significar quebrarse o romperse, es que seguimos estando en las manos de Dios. Puede venir a nuestra vida una situación que nos rompe, económica, familiar, ministerial, lo que sea, algún fracaso, algo que nos quiebra interiormente. Pero lo fantástico dentro de lo doloroso que puede significar algo así es que seguimos estando en las manos del alfarero. ¿Y sabés qué es lo bueno? Que Él va a hacer otra vasija mejor que la primera. Entonces, si en este tiempo vos y yo nos sentimos rotos, quebrados, lo que tenemos que asegurarnos es que estamos en las manos de Dios. Porque entonces Él va a seguir trabajando en nuestra vida para hacer de nuestra vida algo mejor que lo anterior. Él vuelve a intentar, el alfarero vuelve a tomar ese pedazo de barro y sigue trabajando. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? A veces las situaciones que vivimos nos pueden quebrar interiormente. Pueden quebrarnos en lo económico. A veces puede significar un rompimiento en las emociones que van y vienen porque vivimos situaciones que no entendemos. La pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, algo que no funciona, que viene y nos rompe interiormente, que no le encontramos explicación. A veces somos rotos o quebrados por malas decisiones. Y entonces todo eso hace que nuestra vida pareciera que de esa situación no sale más. Ahora, lo bueno de esto es que Jeremías, cuando ve la vasija quebrada, la sigue viendo en manos del alfarero. No la ve tirada y abandonada a un rincón. La ve en manos del alfarero todavía. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el alfarero? Como el alfarero no se da por vencido, el alfarero insiste, el alfarero persiste y dice: está quebrada, pero yo puedo hacer todavía algo mucho mejor. Dios no se da por vencido con nuestra vida. A veces hay situaciones que pueden llegar a lastimarnos, a quebrarnos interiormente, que nos quitan las ganas de continuar. Pero Dios no se rinde, no se da por vencido, vuelve a tomar ese barro y dice: voy a hacer algo mejor, superior a lo anterior. No importa lo que haya pasado, lo que sí sé es que voy a seguir trabajando con este pedazo de barro. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es esa forma que el Señor tiene que darle a esa vasija? La vasija que representa nuestra vida, tu vida y la mía. Vos sos una vasija de barro. ¿Cuál es la forma que Dios tiene que darle a esa vasija? El apóstol Pablo dice en Gálatas 4:19, vamos a buscarlo. Gálatas capítulo 4, versículo 19, miren lo que dice Pablo. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quién tiene que ser formado en nosotros? Cristo. Entonces, ¿sabés lo que hace el alfarero celestial? Agarra el barro y mira el modelo. Agarra el barro y va mirando el modelo. Agarra el barro, lo pone nuevamente en la rueda y juntamente con sus manos va mirando el modelo que ya tiene, Cristo. Y te mira a vos y dice: uy, todavía me falta. Uy, se quebró. Uy, no, para, no mire Jesús, mira para el otro lado, para. Y entonces, cuando Él ve el modelo, ese es el modelo que quiere replicar en tu vida y en la mía. Y mientras ese modelo no esté formado, no esté replicado en nuestra vida, el alfarero sigue trabajando en el barro.
¿Sí? Amén. Entonces, eso es lo que hace Dios. Mira a Jesús, mira a Dios y dice, todavía tengo que seguir trabajando. ¿Qué le falta? Y sigue trabajando. Señor, me equivoqué. Bueno, no importa. Agarremos los pedazos de vuelta. Vamos a hacer algo nuevo. Mejor que lo anterior. Que no es mejor que Cristo. Es mejor que lo que Él ya había pensado acerca de mí. Es mucho mejor. Antes había pensado un modelo humano. Como pasó con Adán, el primer Adán. Y ese modelo no funcionó. Entonces vino el postrer Adán, que es Cristo. Ahora sí funciona. O sea que la intención de Dios es modelar tu vida conforme al diseño por excelencia que es Cristo. Hasta que Cristo no vea el carácter, hasta que Dios no vea el carácter de Cristo en nuestra vida, no se va a detener. No se va a detener. Y muchas veces vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es difícil, ¿no? Es complicado. Ahora, esa es la idea de Dios. Yo quiero que me entiendan esta mañana. Ruego a Dios que me puedan entender lo que estoy diciendo, transmitiéndole. Dios no se va a detener con tu vida hasta que Cristo sea formado en tu vida. Dios no se va a detener, no se va a dar por vencido. Ahora va a depender de cada uno de nosotros lo que ocurra. ¿Por qué? Porque realmente esa es la intención de Dios, que el carácter de Cristo se manifieste en toda nuestra vida y no el carácter podrido que heredamos cuando nacimos bajo pecado. ¿Sabés por qué tenemos problemas? Porque no se evidencia el carácter de Cristo todavía en nuestra vida. Es el carácter putrefacto que heredamos cuando nacimos bajo pecado. Y eso nos genera muchos conflictos. Entonces Dios está trabajando en tu vida, dice, ¿qué? Se enojó. Vamos a ver, Jesús. No, este no es el modelo. Vamos de vuelta. A seguir trabajando. Porque todavía hay cosas que sacarle. Hay cosas que añadirle. ¿Sí? ¿Me siguen? Es muy enojona esta vasija. Está muy enojona esta vasija. ¿Alguna vez viste una vasija que se enoje? Acá hay unas cuantas vasijas que yo conozco de la ciudad, digo, no acá, que se enojan. Se enojan y andan a moverlos de él. Unas cuantas vasijas, muy adornadas, pero cuando se enojan, que Dios nos ayude. Entonces Dios dice, todavía tengo que seguir trabajando. Me va a llevar un tiempito más, pero no importa, porque aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesús. Dios no se da por vencido con tu vida. Dios sabe que todavía hay cierta testarudez. Dios lo sabe. Dios sabe todavía lo que hay dentro nuestro, que aunque lo hemos entregado muchas veces en las manos de Dios, después si lo quitamos de las manos de Dios, lo ponemos dentro nuestro nuevamente. Y Dios dice, eso no forma parte de mi diseño por excelencia. Pablo dice, sufro dolores de parto. La palabra parto significa ser partidos. Una mujer lo sabe perfectamente, sabe que cuando es mamá es partida en toda su existencia, ya nunca más volverá a ser lo que fue. Nunca más. Pero ¿cuál es el fin? Dar vida, expresar vida. Entonces Dios muchas veces, escúchame lo que te digo esta mañana, muchas veces este año, cuando Dios vea que lo que está replicando en nuestra vida no se ajusta al modelo por excelencia, va a venir Dios y nos va a partir. Y ser partidos duele o no, mamás. Lo amo, el desgraciado ese, no sabes cuánto lo amo.
el parto. Es más, dicen los que saben de medicina y de ciencia que un parto equivale a no sé cuántas quebraduras. Sí, miles. Es como si te trituraran los huesos del cuerpo humano, de tu cuerpo. Imagínate. Entonces Dios muchas veces, para dar forma y dar vida a algo nuevo, tiene que partirnos. ¿Estás entendiendo? Nos tiene que partir, porque si no, predomina todavía el ego, predomina el orgullo, predomina el enojo, la autosuficiencia, predomina lo que a mí me importa, lo que a mí me pasa, lo que yo creo. Y Dios dice, no, ese no es el modelo. Mirá el modelo, Jesús, por excelencia. No se ajusta al modelo por excelencia. Entonces te voy a quebrar, te voy a romper, te voy a partir. Pero no vas a dejar de estar en mis manos. ¿Sí? Ahora, eso nos habla de la paciencia y de la perseverancia del alfarero. La paciencia que Dios tiene con nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios nos habló de ciertas cosas y allá fuimos como oveja al matadero? ¿Por qué lo hiciste otra vez? Vinimos el domingo arrepentidos, como dice el Chavo, ¿no? Vuelve el perro arrepentido. No lo voy a hacer más, Señor. Y Dios de arriba me dice, mira el modelo por excelencia y dice, no lo voy a hacer más, Señor. Al domingo siguiente, ¿qué pasa? Vuelve el perro. Si no aprende. ¿Cuántas veces dijiste, no voy a mentir más, Señor? Y Dios de arriba dice, hasta que no cambie, no entienda, va a seguir errando. ¿Cuántas veces dijimos y le hicimos promesas a Dios, Señor, este año voy a buscarte más que el año anterior? Y Dios desde arriba mira a los ángeles, mira el modelo por excelencia y dice, está esa declaración sustentada en nuestra autosuficiencia. Y entonces el modelo por excelencia dice, no. Él tiene que entender que somos nosotros, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, quienes producimos en Él el querer como el hacer. Todo lo que vos y yo queremos hacer en nuestra capacidad termina fracasando. Pero cuando entendemos que es Dios en nosotros operando, el que produce el querer como el hacer, entonces todo es diferente. Cada vez que decimos el domingo voy a ir a la iglesia, me lo propongo, pero cuando lo hacemos en nuestra capacidad, ¿sabes qué ocurre? Que llega el domingo y no venimos a la iglesia. Ahora, cuando dejamos que Dios sea el que produzca el querer, qué lindo, se acerca el domingo. Nos vamos a encontrar con los hermanos de vuelta, vamos a cantar en ti, se regocija. Todas esas canciones. ¿Sabes qué sucede? Que vos ya dejaste de tener el control, entonces te olvidaste de poner la alarma. Pero viene el Espíritu de Dios a las 7 de la mañana, a las 8, no sé qué te levantás el domingo, y Él dice, shh, amor. Ahora, escuchad esto, Dios hace todas las cosas nuevas. ¿Cómo hace las cosas Dios? Nuevas. Dios no le pone parches a nuestra vida. No le pone parches a nuestra vida. Vos le pones un parche a una bicicleta. ¿Cuántos parches? ¿Cuántos meses? ¿6 meses? Hasta que se despega nuevamente. Y es más, lo que estaba roto se vuelve a hacer más grande, se hace más grande todavía. Ahora, Dios no pone parches. Dios no le pone parches a nuestra vida. Tenemos que aprender esto. Esto es un principio importante. Dios no le pone parches a nuestra vida. Dios no está siendo el bendito emparchador de hombres y mujeres que en algún momento se quebraron. No, lo que Dios hace es hacer todas las cosas nuevas. Dios no mejora tu vida, te da una nueva vida.
Dios no vino a mejorar la vida. Bueno, le vamos a mejorar un poquito el carácter, está medio podrido el carácter, pero se lo vamos a enderezar un poquito para que las cosas estén bien. Dios no mejora vidas. Eso es una mentira. Dios no mejora tu vida. Lo que Dios hace es pedirte que mates esa vieja vida, que vayas a la cruz, que mueras a esa vieja vida y que recibas la nueva vida que Él tiene para darte. Dios no mejora vidas, eso es una mentira. No le prediquemos a la gente, vení a la iglesia que Dios va a mejorar tu situación. Mentira. No estoy seguro que la vaya a mejorar. Yo no podría prometerte eso. Sí sé que Dios te da una nueva vida. Que es mejor que la anterior. ¿Sí? Entonces no le digamos más a la gente, vení que Dios va a mejorar tu situación. No lo sé. No lo sé. Por eso hay mucha gente que se decepciona porque le hemos mentido, le hemos vendido un evangelio que no es tal. Vení a la iglesia que Dios te va a sanar. ¿Y si no la sana? Vení a la iglesia que Dios va a restaurar tu matrimonio. ¿Y si no lo restaura? Vení a la iglesia que Dios te va a prosperar económicamente. ¿Y si eso no pasa? Por eso el evangelio es ir y predicar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que siendo pecadores, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, para que nosotros podamos tener una nueva vida, una vida eterna. Ese es el evangelio. Es Cristo pagando por los que no podíamos pagar. Es Cristo muriendo por aquellos que merecíamos morir, pero que Él tomó nuestro lugar para volver de alguna manera, para hacer que nuestra vida vuelva al diseño original. ¿Sí? Entonces Dios no mejora tu vida. Ahora, lo mejor que nos puede pasar cuando estamos quebrados o rotos, o cuando algo se quiebra en nuestra vida, es caer nuevamente en las manos del alfarero, porque Él va a seguir trabajando. ¿Sí? Amén. Tenemos la esperanza de volver a ser formados hasta que en nuestra vida se vea ¿quién? Cristo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. ¿Estoy diciendo claro esto? Ahora bien, ¿qué significa la expresión se echó a perder en sus manos que Jeremías dice? Dice que la vasija estaba siendo formada y en un momento se echó a perder en sus manos. ¿Dónde estaba la vasija, dijimos, cuando se echó a perder? En la casa del alfarero, en la rueda, en las manos del alfarero. Estaba siendo formada. ¿Sí? En la presencia de Dios. Hay quebrantos, hay rompimientos que suceden en nuestra vida, aún cuando cumplimos con aquellas cosas que como hijos de Dios debemos desarrollar. ¿Dónde estaba la vasija? En la casa del alfarero. ¿Quién era la casa del alfarero? La casa de Dios. ¿Quién es el alfarero? Dios. Díganlo sin miedo, Dios. ¿Y dónde estaba la vasija cuando se rompió? En las manos y en la casa del alfarero, de Dios, exactamente. A veces decimos, bueno, pero yo voy a la casa de Dios, Yo cumplo con todas las cosas que Dios me pide, yo alabo, me congrego, adoro al Señor, lo sirvo, cumplo, le doy a Dios lo que es de Dios. Perfecto. Pero aún así, hay momentos en los que necesitamos volver a ser partidos. Hay momentos en los que Dios dice, estás siendo fiel, pero yo necesito partirlo para volver a formar algo mejor todavía. Estás siendo fiel con lo que me tiene que entregar a mí, pero yo lo voy a probar para darle todavía algo superior. Jesús es el ejemplo de una persona que fue súper fiel en la tierra al Padre. Y sin embargo, Él tuvo que ser varias veces partido. Fue partido cuando lo traicionaron, cuando lo entregaron, cuando lo insultaron, cuando lo acusaron injustamente. Fue partido cuando estaba frente a la cruz. Su alma, dice, mi alma está triste hasta la muerte. Y le pidió a los discípulos, quédense conmigo, acompáñenme, no me abandonen. Y resulta que cuando vuelve, estaban dormidos. Los que debieron haber estado acompañándolo se habían quedado dormidos.
Entonces hay momentos en los que Dios dice, sé que me amás, pero yo necesito volver a partirte. Dios agarra y le da un hijo a Abraham después de mucho tiempo. Y resulta que cuando ya éste se disponía a disfrutar del hijo que tanto tiempo había esperado, Dios dice, lo voy a volver a partir. Necesito que me entregues a tu hijo. Señor, pero es el único, es el hijo de la promesa. Si me quedo sin descendencia, ¿qué va a suceder? Necesito que me lo entregues. Estaba Dios partiendo nuevamente la vida de Abraham para poder hacer algo todavía más grande de lo que ya era. Entonces hay momentos en los que Dios va a venir y nos va a partir, nos va a quebrar, nos va a romper, para poder todavía llevarnos a un nuevo nivel del conocimiento de su persona. De gloria en gloria, de gloria en gloria. Señor, yo conozco que todo lo puedes. Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ya no vivo de lo que otros me cuentan. Ahora tengo mi propia experiencia. Muchas veces no entendemos lo que nos sucede, entonces por eso nos desalentamos. Soy fiel a Dios, miren lo que me está pasando. Le estoy cumpliendo a Dios. Estoy congregando, estoy buscando su persona, su presencia, estoy leyendo la palabra, pero miren lo que me está pasando. Bueno, alegrate, porque primera buena noticia, todavía seguís estando en manos del Señor. Y segundo, es muy probable que Él esté pensando hacer algo mejor de lo que ya te había hablado. Aunque no entendamos lo que está sucediendo, necesitamos entender que Dios está trabajando en nuestra vida. A veces Dios viene y permite que nuestra salud se vea quebrada, para que entendamos primero y apreciemos cuando hay salud. Porque cuando uno valora más la salud es cuando está enfermo. Cuando valora mucho uno los recursos que tiene, cuando no tiene. Y se da cuenta que cuando tuvo, malgastó. Cuando valora uno a los seres queridos. ¿Por qué? ¿Y por qué no lloraste antes, no valoraste antes? O sea, todo al revés. Entonces Dios dice, lo voy a partir. Va a aprender a valorar lo que yo le estoy dando. Ahora, ¿por qué hace esto Dios? Porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo con tu vida y con la mía. Y yo te puedo asegurar que si nosotros entendemos esto, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Sabés por qué Dios partió esta iglesia? Para que la iglesia entienda, no se trata de los números, se trata de Él. No se trata de si somos 10, 20, 200, 5, 3, se trata de Él. Si podemos honrarlo cuando somos nada, cuando somos apenas un puñado, entonces Dios va a partirnos y nos va a llevar a algo mejor, según a Él le parece mejor. Por eso Dios nos parte muchas veces. ¿Sabes cómo sufrí yo? ¿Cómo sentí que me partía el alma? De repente estar en un lugar donde parecía que no entraba un alfiler y ver cómo... Y yo decía, Señor, ¿qué pasó? Lo estoy partiendo. ¿Cómo, Señor? Y sí, si ustedes pueden ser fieles siendo 2, van a poder ser fieles cuando sean 200. Porque si vos sos fiel sobre lo poco, sobre mucho, Dios te pondrá. Y entonces vas a seguir siendo fiel. Por eso Dios a veces viene y nos parte. Por eso hay temporadas donde Dios te dice, voy a partir tu economía. Y parece que el mes no termina más. Y vos tenés que seguir viviendo. Y Dios dice, vas a aprender a confiar en mí. Porque si vos tenés la billetera llena, no necesitas a Dios, no necesitas fe, no necesitas nada. Entonces vas a conocer al Dios de toda provisión. Este hombre estaba padeciendo, ¿sabes por qué? El ser partido, ¿sabes por qué? Porque él tenía que lidiar con un pueblo que no lo escuchaba. Jeremías fue enviado a un pueblo que no lo escuchaba, un pueblo rebelde. Entonces Jeremías vivía teniendo lástima de sí mismo. No me escuchan a mí, Señor. Era conocido como el profeta llorón.
Entonces Dios dice, te voy a partir. Porque yo no te pedía que vos ganes a todo el pueblo, yo te pedí que le transmitas al pueblo lo que yo estoy diciendo que ellos tienen que oír. Punto. Después yo voy a tratar con el pueblo. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso Dios muchas veces viene y nos parte. Y duele. Y duele. Y a veces ser partido significa que Dios te quite algo que amas mucho. Para que aprendamos y aprendas a confiar y a esperar en Él. Dice el texto que la vasija primera se echó a perder en su mano, pero el alfarero volvió a tomar el barro en sus manos, quebrada y todo, volvió a darle una mejor forma según a él le pareció mejor. O sea que todavía hay una mejor versión de vos, que no sos vos, es Cristo en vos, la esperanza de gloria. Todavía hay una mejor versión tuya, que no sos vos, que no es tu versión, es Cristo en vos. Amén. Más vale que estés convencido. El alfarero no deja de trabajar en tu vida y en la mía para hacerla mejor. El alfarero no deja de trabajar, jamás ha dejado de trabajar. Aún en esos momentos donde parecía que lo que estabas viviendo no tenía sentido, Dios no ha dejado de trabajar. Porque Él sigue trabajando con ese barro que está en sus manos. Porque aquel que comenzó la buena obra la va perfeccionando día a día, día a día, día a día. Todavía no sos un modelo terminado, pero estás camino a la perfección. La perfección la vamos a encontrar cuando ya estemos en la gloria con Él. Pero acá Dios nos va puliendo, va trabajando en nuestra vida para que seamos cada vez más parecidos a Él. Dice el relato, la vasija de barro que el alfarero hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Cómo es que la vasija se echó a perder en manos del alfarero? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que la vasija se echó a perder en las manos del alfarero? Imagínate esto, Dios trabajando en tu vida y de repente tu vida se rompe. ¿Por qué sucedió esto? El problema no estaba en el alfarero. El problema estaba en alguna impureza que ese barro, esa arcilla contenía. El problema no es el alfarero. El problema no es Dios. El asunto es la impureza que quizá todavía está sobre nuestra vida. Entonces, vos imaginate el barro siendo moldeado, modelado por la rueda y por las manos del alfarero, y en un momento en el barro se encontró una impureza y por eso se agrietó y se partió la vasija. El problema no es el alfarero, el problema son las impurezas que todavía el barro contiene. Aquellas cosas que van a terminar quebrando nuestra vida. No es que al alfarero se le quebró y que el barro tenía impurezas. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando no entendemos eso, pensamos que es Dios el que nos quebró. No. Quizá una desobediencia, quizá algún tipo de pecado generó que fuésemos quebrados. No es el alfarero el que nos quebró, es la desobediencia. No es el alfarero el que nos quebró, es el pecado, es la impureza que en el barro todavía está ahí molestando, estorbando. Entonces todo esto desata una crisis profunda en nuestra vida. ¿Cómo es? Estoy en las manos de Dios, pero Dios me quebró. No, no es que Dios te quebró, necesariamente. Es que a lo mejor todavía hay alguna impureza. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese pecado que todavía no confesamos es una impureza. Y si no lo confesamos, más tarde o más temprano, va a generar una quebradura en nuestra vida espiritual. Va a traer problemas. Va a traer situaciones difíciles. Cuando el rey David
cayó en adulterio o pecó, adulteró, lo que sucedió fue que él no confesó su pecado, lo cayó, se lo guardó. Tuvo que venir un profeta y decirle, vos estás pecando, en otras palabras. Recién ahí él reconoció lo que había querido guardar. ¿Cuál fue la consecuencia? Fue partido. Resultado final, murió un hijo. ¿Por qué? Porque él no guardó, o mejor dicho, no confesó, guardó aquello que él tenía que haber confesado. Jeremías estaba abocado a su ministerio, lidiaba con un pueblo muy rebelde y él se siente así ahora. Dios le está mostrando una imagen de cómo él se siente. Este sos vos, Jeremías. Vos estás quebrado interiormente. ¿Por qué? Porque el pueblo no te escucha. Porque parece ser que la gente no tiene ganas de escucharte. Este sos vos. Este sos vos, le dice Dios. Pero la buena noticia es que aunque estés quebrado y roto, todavía seguís estando en mis manos. Amén. Dios le está hablando al profeta y le está diciendo esto. Las cosas no han funcionado bien, pero todavía pueden ser como alguna vez lo imaginaste. Inclusive mejor. Es Dios hablándole a un hombre quebrado en su espíritu, roto en su estima. Acordate que a Jeremías se lo conocía como el profeta llorón, se sentía rechazado por todos los que formaban parte de ese pueblo, inclusive hasta por Dios, y él empieza a dudar de Dios. Fíjate, cuando una persona empieza a dudar de Dios, está muy quebrada en su fe, en su interior. Está muy quebrada esa persona. Cuando una persona empieza a dudar de las promesas de Dios es porque se está quebrando su interior. ¿Será que Dios va a cumplir lo que me dijo? ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que realmente esto es así? Estás quebrado en el interior. Entonces, ¿Dios qué hace? Tiene que dejar que vos termines de quebrarte para Él poder hacer algo nuevo y mejor. ¿Cuál es la razón por la que la vasija se echó a perder? Las impurezas, te lo dije recién. La resistencia que el alfarero encuentra en el barro. La resistencia que el alfarero encuentra en el barro hace que la vasija se termine quebrando. Está trabajando y de repente encuentra una impureza. Se quebró la vasija. No fue quebrada por el alfarero, sino por las impurezas. Entonces, ¿qué hace el alfarero? Vuelve a iniciar el proceso. Ahora, quiero decirte algo para terminar. La única manera de que Dios pueda llevar a cabo sus planes y sus propósitos en nuestra vida responden a lo siguiente. Cuando Dios nos encuentra quebrados, producto de algún pecado, no es que Dios dice, voy a ponerle la gotita para unir los pedazos. ¿Sabes lo que hace Dios? Agarra el barro y lo vuelve a moler todo, para que no quede nada de la vasija primera. Entonces, ahora sí, cuando ya no queda nada de tu vieja vida, entonces Él empieza nuevamente a hacer una nueva vasija. Porque si queda algo de la vieja vida o de la vieja vasija, con lo que se empieza a trabajar para dar forma a una nueva vasija, lo viejo va a arruinar lo nuevo. Entonces Dios, cuando ve la vasija quebrada en diferentes pedazos, lo que dice es, vamos a triturarla toda, que no quede nada, que no quede nada del viejo Diego, porque va a arruinar el viejo Diego, que va a manifestar la vida de Cristo. Que no quede nada del carácter putrefacto de Diego, porque va a arruinar la nueva vasija. No tiene que quedar nada de tu vieja vida, porque va a arruinar lo nuevo que Dios quiere hacer. No tiene que quedar nada. Entonces, ¿qué hace Dios? Voy a triturar hasta que quede polvo. Pues polvo eres y al polvo volverás. Porque del polvo fuiste tomado. Del polvo fue tomado Adán.
Y a partir de ahí Dios empezó a darle vida. Amén. Entonces cuando nos quebramos y nos rompemos, es que muchas veces estamos resistiéndonos a la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces cuando nos oponemos a la voluntad de Dios, Dios dice, lo tengo que quebrar. La única manera de que Él pueda cumplir con mis planes y mis propósitos es siendo quebrado en su voluntad, para que entonces pueda conocer mi voluntad. Miren, yo espero que esta mañana me puedan entender lo que estoy diciendo. Dios viene y te dice, sé un buen administrador de lo que te di, sé fiel con ello. Y cuando no escuchamos a Dios, Dios dice, voy a quebrar esta área en tu vida. Dios viene y te dice, cuida tu salud. Cuida tu salud. Cuando no cuidas tu salud, Dios dice, ok, no soy yo el que te va a quebrar, es la impureza la que te va a terminar quebrando. Y cuando te quiebres, yo no voy a unir los pedacitos, lo que voy a hacer es triturarte todo, hasta que entiendas mi voluntad, buena, agradable y perfecta. Voy a hacer una vasija, pero no como la primera, esa falló. Voy a hacer una vasija mejor. ¿Por qué? Porque Pablo dice que tenemos un tesoro en vasos de barro, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Cristo y no de nosotros. Vos y yo, en esta vasija, estamos conteniendo un tesoro. Por eso la vasija no puede estar agrietada, no puede estar quebrada, no puede estar rota, porque ese tesoro tiene que ser bien contenido. Y ese tesoro es Cristo. Y ese tesoro es el Evangelio de Dios. Y ese tesoro es el Espíritu Santo. Y si hay grietas, no podemos contenerlo como corresponde. Y mucho menos si estamos quebrados por otros. Déjame decirte esto. Dios, te lo vuelvo a repetir, Dios no pone parches, ni junta los pedacitos. ¿Estás quebrado? ¿Estás quebrada? ¿Estás roto, rota interiormente? Lo que necesitamos es entender que Dios nos va a terminar de triturar para que Él pueda darle forma a una vasija mejor de la que nosotros imaginamos. Cuando no quede nada, de la nada, Dios puede hacer algo grandioso. De la nada, Dios puede hacer algo grandioso. Por eso Dios tritura lo anterior. Dios mata lo anterior. Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Hay esperanza. Si algo se quebró en nuestra vida, todavía hay esperanza. Estamos en sus manos. Rotos, quebrados y todo, pero en sus manos. Amén. Cierra tus ojos, por favor.